Que Dios le bendiga. Buenos días con todos, bienvenidos a la casa del Señor. Es un gusto tenerle aquí. No sé si hay alguien que nos visite por primera vez, pero le damos la bienvenida. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Y a todos los que nos están sintonizando a través del Facebook Live, también les damos una cordial bienvenida a este tiempo en Iglesia Betel. La semana que pasó hablamos sobre algunos consejos en cuanto a los débiles y hablábamos de una debilidad espiritual y tomamos como ejemplo la vida del rey Saúl, que aún siendo el hombre con una apariencia, con un porte, con una belleza, su carácter, su forma de ser era muy débil. Pero aún así Dios lo eligió para ser rey sobre Israel. Y nosotros entendemos que todos comenzamos con una debilidad espiritual. Comenzamos como niños en la fe y el paso de los años, el paso del tiempo, la madurez espiritual nos hace crecer y nos hace ser fuertes. Pero hoy queremos hacer un complemento de estos consejos y hablar específicamente de otra debilidad, no solamente la debilidad espiritual. Yo considero que hay dos debilidades. Hay una debilidad espiritual y hay una debilidad de fe. Y vamos a hablar o vamos a dar algunos consejos sobre los débiles en la fe. La Biblia habla de este grupo de creyentes e incluso tiene un capítulo en Romanos 14 que vamos a leer. Así que abra su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 14. Vamos a leer estos 23 versículos. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Los débiles en la fe, escribe el apóstol Pablo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo,
mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de la fe o de fe es pecado. Débiles en la fe. Hay una debilidad cristiana o espiritual, o una debilidad de la fe. Y vamos a hablar aquí de la debilidad en la fe. Estaba tratando de ver algún concepto que revele qué significa un débil en la fe, o qué significa exactamente esto. Encontré un significado allí. Un pastor dijo lo siguiente: es un cristiano que por falta de conocimiento, ya sea porque es nuevo en la fe o porque se ha descuidado, puede ser afectado por costumbres o prácticas. ¿Qué dice ahí? Experimentado, maduro en la fe. Tengo un poquito de problemas con las letras. Que alguien más experimentado, o sea, maduro en la fe, no le afecta. Y está hablando de alguien que por su tiempo en la fe le afectan ciertas cosas, sobre todo sobre opiniones, pero para otros que son maduros en la fe, estas cosas no les afectan. Ese es el primer concepto. Hay otro concepto que habla que el débil en la fe es un creyente que cree que su postura es la correcta en cuanto a opiniones, creencias, doctrina y pensamiento, porque duda de la posición y criterio de los demás. En otras palabras, el débil en la fe es aquel que dice: oye, pero ¿tú por qué pones un árbol de Navidad? ¿Por qué pones foquitos? ¿Por qué celebras así? Si Jesucristo no nació en diciembre. Entonces es sobre una opinión, incluso una cuestión hasta doctrinal, porque dice, no, que es un árbol, que estamos adorando un árbol y una cosa así, o los adornos y las bolitas y todo esto, las luces, las guirnaldas. Entonces muchos contienden por esto, por estas situaciones. Son opiniones, son maneras de pensar, incluso hasta doctrinas. Hay algunos que lo han hecho incluso hasta doctrina. Leí una vez un librito que hablaba ahí de que el árbol hablaba de unos textos en Isaías, que era una adoración a un tronco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero habla de un creyente que piensa que su opinión es la válida y que los que de pronto celebran la Navidad en esta época o ponen arbolito o lo que sea, están mal. Y un último concepto es que se habla de un bebé en la fe
un neófito, o sea, uno que no sabe mucho, que recién está aprendiendo. Otros pues, le pueden incluso decir hasta pecador. O un provocador y la más extremista de todas estas, un fanático. Un fanático. Nosotros estamos escuchando mucho en las redes sociales y esto de que la vacuna es el sello del anticristo. No lo sabemos hasta que no venga la vacuna, no lo sabremos. Pero una cosa sí sabemos, y eso está en la Biblia, es que todas estas cosas ya no nos afectarán a nosotros, porque se supone que Jesucristo viene por la iglesia. Los que se queden aquí, esos van a tener el sello del anticristo, eso ya es otra cosa. Y los que de la iglesia no estaban bien aferrados a su fe, se van a quedar y van a experimentar eso. Entonces ahí van a darse cuenta que lo que la Biblia decía era verdad. Esa es la parte doctrinal. Pero hay otros que creen no, que la iglesia se quedará aquí, que pasaremos por todas estas cosas, pasaremos por tribulación. Unos dicen por 3 años y medio, otros dicen por los 7 años que durará esta gran tribulación, que a propósito no es ni la pizca de lo que estamos viviendo hoy, la verdadera gran tribulación que viene. Ahorita nosotros nos asombramos y algunos se asustan, algunos cristianos están asustados, que ponen ahí, no te dejes vacunar. ¿Sabe qué? No se deje influenciar del miedo. Nosotros creemos que Dios tiene todo bajo control, pero esto no es ni la pizca de lo que viene sobre la tierra. A nosotros nos ha asustado porque a todos nos ha cogido, creo que desprevenidos. Pero esto no es nada, créame, no es nada. Pero algunos creen y dicen, bueno, los creen fanáticos, aquellos que son débiles en la fe. Vamos a hacer un análisis, un breve análisis de lo que leímos este capítulo 14, estos 23 versículos. Y vamos a ir viendo algunas cosas importantes sobre qué es ser un débil en la fe. La primera cosa es que tiene una opinión diferente acerca de su vida espiritual. ¿Sí? Mire, la Biblia tiene algunas referencias sobre diversidad de opiniones. No sé si usted se ha dado cuenta hoy, hay mucha gente que está usando, no sé, aquí en Lomas todavía no, pero en Guayaquil hay mucha gente que está usando una gorrita que se llama kipá. Es como una boina pequeña y se la ponen aquí los hombres en la cabeza. No sé si usted se ha dado cuenta. Y eso es un gorrito que usan los judíos. Pero hay gente ahora que dice, bueno, hay que ponerse la kipá porque dice la Biblia que hay que cubrirse la cabeza. De esa manera se cubren los judíos la cabeza. Hay otros que usan un manto blanco con unas franjas azules para orar. Hay otros que usan unos cachos grandes que se llaman shofar y los usan en las iglesias. Mire, esto es una cuestión de opinión. Y muchos dicen, no, es que tendríamos que nosotros tener también aquí un shofar. No sé, quizás Dios mediante este próximo año me llegue mi shofar, pero no es un grandote, es uno chiquito. Pero yo voy a tenerlo aquí, lo voy a usar, no sé, voy a aprender a tocar. Pero algunos dicen, pero pastor, ¿por qué va a tocar el shofar? ¿Por qué se va a poner un manto? ¿Sabe? Tengo también la kipá, también me compraron, el manto, no recuerdo ahorita el nombre del manto, para orar. Y tal vez yo me lo ponga algún día en el culto. Pero ¿sabe qué? Eso no hace mi espiritualidad. Eso no me hace mejor pastor o mejor maestro o apóstol, qué sé yo, usar el shofar. Eso no mide mi espiritualidad, pero el débil en la fe lo mide así. Y alguien podrá decir, pero pastor, miren, en la iglesia de allá usan un shofar, en la iglesia de allá el pastor usa el manto, en la iglesia de allá el pastor usa la kipá. No lo sé. Pero eso no afecta a mi espiritualidad. El débil en la fe sí. Dice, no, es que hay que... Pastor, ¿por qué no pusieron aquí un arbolito? De pronto aquí vamos a poner unos arreglos, sí, no se asuste. Pero el débil en la fe tiene una opinión diferente acerca de su vida espiritual, acerca de muchas cosas. Hay cristianos que ahora dicen, no hay que comer chancho. Y creo que a la mayoría nos gusta comer el chancho. Nos gusta comer un bolón con chicharrón. Pero hay algunos que dicen no, otros dicen por opinión
que no es saludable. Claro, comer todos los días chancho no es saludable. No le recomiendo comer todos los días chancho. Pero es una cuestión de opinión. La segunda cosa, el débil en la fe es estricto y no se ve a sí mismo como débil. O sea, el débil en la fe dice, no, el otro tiene el problema, no yo. Y en muchas ocasiones son gente muy estricta. O sea, casi toman la Biblia, esto es una cosa que usted tiene que aprender, casi toman la Biblia de manera literal. Cuando la Biblia habla de un sello, no está hablando de un tatuaje. Y mucha gente ha creído que es un tatuaje que dice 666. No es así. Mucha gente se ha tatuado el 666, sí. ¿Y se han endemoniado? No. Son gente que lo hizo para demostrar que no es cuestión de un tatuaje. Algunos dicen que es una cuestión de un chip. No lo sé. ¿Sabe qué? Yo pienso personalmente que es un asunto espiritual. Porque yo estoy sellado con el Espíritu Santo. ¿Dónde tengo el sello? Entonces me voy a tatuar 777 porque ese es el número de Dios. No, no tiene nada que ver con eso. Voy a ponerme un chip espiritual, tampoco. Porque es un asunto, como le repito, espiritual. Pero el débil es muy estricto en eso. Tercero, cree que hay que abstenerse en lo que comes o bebes, o que hay diferencias entre días y fechas. No sé si usted, antes de venir a la iglesia, usted ve el programa del doctor Albuja en Ecuavisa. Ya le hice la publicidad gratuita a este doctor hacia un nuevo estilo de vida. Mire, el doctor es adventista. ¿Y sabe por qué hace los programas el domingo? Porque el sábado él va a su iglesia. Y ellos tienen esa manera estricta de que no puede ser el domingo. Y ellos no trabajan el sábado. ¿Por qué? Porque son adventistas. ¿Y qué habla él? Habla de que hay que cambiar de comida, hay que hacerse casi vegetariano. El problema no está en hacernos vegetarianos. El problema está en cambiar ciertas cosas de los excesos de comida que tenemos. Pero se lo relaciona ¿con qué? Con la parte espiritual. Entonces el débil en la fe dice, no comas chancho, come zanahoria. Y si no comes zanahoria te vas a ir al infierno, porque estás comiendo chancho. ¿Y sabe quién dice amén? El judío, porque el judío es el que guarda el sábado. Nosotros no vivimos en Israel, vivimos en Ecuador. Y bajo las normas de vida en Ecuador, bajo nuestro calendario, bajo los días, bajo las fechas, el único día que nosotros tenemos libre es el día domingo, donde nosotros nos congregamos. ¿Sabe que hay problemas con la gente que tiene este asunto del sábado? Porque dicen, yo no voy a trabajar sábado. Y las compañías le dicen, trabaja el sábado. ¿Y ahí cómo hacen? Los botan de los trabajos, pues. ¿Por qué? Porque ellos son tan estrictos en los días, en las fechas. Entonces dicen, nosotros no podemos trabajar el día sábado. Y los trabajos le dicen, no, tú tienes que venir a trabajar el sábado. Y los echan. Ese es un débil en la fe, que está hablando de la comida, que está hablando de la bebida. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tienes que beber un vaso de vino para tu estómago. Y otros dicen, ay no, pero Pablo lo está haciendo borracho a Timoteo. Todos los días se va a pegar su trago. No, le está dando un consejo para su salud. Y hoy se sabe que no solamente es para cuestión estomacal, para rebajar la comida, el vino, sino que también sirve para las cuestiones del corazón. Gracias, Maggi. Para el corazón. Mire qué interesante. Claro, si usted se baja una botella de vino, usted se va a emborrachar y ahí va a haber un problema. Se está dando cuenta. Comida, bebida, fechas. ¿En qué día sí? ¿En qué día no? ¿Cuántos creen que el día del Señor es todos los días?
¿Se da cuenta? No es un sábado, no es un domingo, es todos los días del calendario. Pero el débil en la fe dice, no, tiene que ser así, tienes que comer así, tienes que beber así, tienes que estar en la iglesia tal día. ¿Está entendiendo? Número 4. Piensa en que existen cosas inmundas. Vamos a leer en Colosenses. Capítulo 2, versos 13 al 17. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, ojo con estos versículos, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué dice ahí? Nadie os juzgue. ¿En cuanto a qué? A comer, a beber o en cuanto a los días de fiesta. Y cuando hablamos de día de fiesta, recuerde que uno de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel era santificarás el día de reposo. Pero el día de reposo nosotros lo entendemos hoy como domingo, no como sábado. Entonces nadie nos juzgue. Pero hay algo más interesante, versículo 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué está diciendo Pablo a los colosenses allí? Si ves esa palabrita, ascetismo. ¿Cuál es el problema? ¿A qué lleva esto a un débil en la fe? Lo lleva a volverse un asceta. Y yo voy a dar un concepto más adelante de lo que es un asceta. Pero para que usted vaya entendiendo, es una persona que dice, estoy en el mundo, escucho música mundana por allá, veo gente tomando por acá, veo gente comiendo chancho por acá, entonces en mi casa también toman, en mi casa también comen chancho, entonces todo es pecado y yo me voy a ir al monte, a la cueva, a la montaña, porque ahí no hay pecado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que el débil en la fe llega un momento a pensar, dijimos una palabrita, fanatismo, y comienza a decir, todo es inmundo, todo es inmundo, y no lo voy a tocar, no lo voy a manejar, no lo voy a gustar. ¿Sabe algo interesante? Hay estos tres términos en el versículo 21. No manejes, ni gustes, ni toques. Manejar no está hablando de manejar un carro, por si acaso, ¿no? Estos tres términos significan algo muy interesante. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva en el paraíso? ¿Qué le dijo?
con respecto al fruto. Prohibido. ¿Solo que no comiera? Busque, vamos, busque. ¿Qué le dijo Dios? Busque en su Biblia, no me mire a mí, ni lo diga de memoria, mírelo en la Biblia. ¿Qué dice? ¿Qué le dice Dios? Solo le dice que no coma. Mire su Biblia. ¿Qué dice? Muchas cosas en la Biblia Dios le dice no las toques. No pises. ¿Se ha dado cuenta? Eso le dijo a Moisés, ¿no, verdad? No pises ese lugar porque es santo. No lo pises. ¿Cuántos han entrado a una iglesia católica? ¿Ya pecó? No toques, no gustes, no manejes. Pero ¿cuántos saben que al entrar en un templo católico, un evangélico, no le pasa nada? Porque es una cuestión de mentalidad. En Quito, pasamos con mi esposa, entramos a la iglesia de la compañía. Sí, es verdad, uno siente cierto ambiente. Pero no comete usted un pecado por visitar un templo católico, porque usted no va a adorar al Dios que están adorando allá adentro, usted no va a comulgar con la gente que está allá adentro, usted solamente fue a ver, a observar, tal vez las obras de arte, no sé, la arquitectura, o tal vez le pusieron un trabajo para usted. Y hay mucha gente que se debate en esa opinión. Uy, ¿entraré? No entraré. Si entro, me contamino. Si no entro. Si va a una fiesta donde hay música, donde hay trago, donde hay baile, ¿qué va a hacer usted de su familia? No, yo no les acepto la invitación porque soy espiritual. Y si entro a esa casa me voy a contaminar. Usted se contaminará si usted comienza a bailar y si usted comienza a emborracharse. ¿Está entendiendo? No manejes, no gustes, no toques. Dios le dice a Adán y Eva, no lo toques, no comas. ¿Por qué le dice Dios? Es codiciable a la vista. ¿Está entendiendo? El gusto, no solamente hablaba de comer, porque Dios no le está, el problema no era en morder el fruto, el problema era que descubran, y ahí está la cuestión del gusto, la diferencia entre el bien y el mal. Y Dios no quería que ellos se adelanten. Dios le iba a enseñar la diferencia entre el bien y el mal, sí, pero Él quería que obedezcan. Cinco, el débil en la fe cae, se ofende y se debilita fácilmente. Eso es lo que dice el texto. Cae, se ofende, se debilita. Hay mucha gente en la iglesia que se ofende. ¿Sabe que yo tengo un problema con el auto que manejamos ahorita? Porque yo quiero tratar de saludar a la gente con el pito. Pero hasta que encuentro el pito, no lo encuentro. Y para la gente ha de pensar, uy, el pastor no me saluda porque anda en carro ahora, es aniñado. No, tengo un problema con eso. Mi esposa me dice, no te saludaron. No me importa, lo saludé. Mucha gente se ofende por eso, por esas cositas, porque son débiles en la fe. Tienden a caer y es muy difícil levantarlos. ¿Usted sabe cuánta gente está resentida con Dios porque el pastor les falló? ¿Usted sabe cuánta gente está así resentida? ¿Sabe cuánta gente renunció a la iglesia El Rey Jesús allá en Miami por el testimonio del pastor?
Y ¿sabe qué? No quieren saber nada. No es de la iglesia, no es del pastor, es con Dios. Ya no quieren saber nada del evangelio. Porque le falló el pastor, porque le falló la pastora, porque descubrieron un pecado. Y yo no estoy jugando el pecado. Pero el débil cae fácilmente y no se puede recuperar. Se debilita, porque por eso se llama débil. Y número 6, duda de lo que hace por su poca fe. Y esto lo lleva a pecar. Vamos a leer en 1 Timoteo 4, 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿estamos viviendo los postreros tiempos? Amén. Algunos apostatarán de la fe, o sea, negarán la fe. ¿Cómo la negarán? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Semana Santa. No hay carne. Pero en mi casa sí hay carne. Pero el débil en la fe dice: no comas, porque si comes carne te va a salir un rabo. ¿Está entendiendo? Ese es el débil en la fe. Porque si yo como chancho, yo le doy gracias a Dios: Señor, bendice este chanchito que está bien rico. Bendícelo y hazlo de provecho para mi cuerpo. No me voy a comer un chancho entero, voy a comer un pedacito del chanchito. Pero doy gracias por eso, porque todo Dios lo hizo para nuestro bien. Amén. Ahora, otra cosa es la majadería, que a usted no le guste comer: pulpo, calamar, camarón, pescado, sardina, como mi caso. Pato, no le gusta el pato. ¿Se da cuenta? Pero hay que comerlo. Yo lo como, no le hago el feo, me lo como. Hasta un día me hicieron comer en las cañas el ojo del pato. Yo no sabía, me dijo: cómaselo, pastor, qué rico. Bueno, en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Prohibirán casarse. Ay, es que son los últimos tiempos, ya viene Jesucristo, no te cases. ¿Cómo le voy a decir eso? Quizás como padres que tenemos hijas, mujeres, digo: no te cases, mijita, quédate nomás así, que después tú me vas a cuidar cuando yo sea viejito. No, cásese, estudie, termine los proyectos que tiene en su vida, viaje, si es posible, viaje. ¿Se da cuenta? Espíritus engañadores, espíritus de demonios que tratan de manejar a la gente con preceptos humanos. Eso es en lo que cae un débil en la fe, porque su poca fe no lo hace discernir que lo que está escuchando es un espíritu de error, es un engaño. Que nadie te detenga por eso, en lo que comes o dejas de comer, en lo que bebes, o si te debes de casar o no. Vamos a ver el significado de ascetismo. ¿Se acuerda? Dijimos esa palabra, ascetismo, los ascetas. ¿Por qué uso este concepto? Porque es interesante que para usted vivir en santidad no necesita irse a un monasterio. Miren lo que dice el significado. ¿Qué son los ascetas? Es una doctrina filosófica
¿Qué significa filosofía? Amor por el conocimiento. Filo, amor, sofía, conocimiento, estudio, amor por eso. Es una filosofía o doctrina filosófica y religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales. Entonces el monje se va al monasterio y dice: yo no quiero ningún placer material, renuncio al dinero, renuncio a los placeres, al lujo, no voy a usar aire acondicionado, ni voy a usar ventilador, aquí me moriré de calor, pero así voy a estar. ¿Qué más? Abstinencia, aún del matrimonio. La única manera de abstinencia es que nuestros jóvenes entiendan que tienen un don de Dios para abstenerse, para no quemarse, dice la Biblia. Pero si el joven se está quemando, cásese, dice la Biblia. ¿Qué más? Privaciones, penitencia. En el caso más extremo, el duro trato del cuerpo, como puede ser la automutilación, la circuncisión, los tatuajes, el ayuno prolongado como un fin y no como un medio, las flagelaciones. ¿Te ha visto que en Semana Santa salen los cucuruchos con unos látigos y se están dando? ¡Pah! ¿Por qué cree que se dan con el látigo? Porque creen que de esa manera limpian el pecado. O sea que mi mamá cuando yo era chiquito me limpió de todos mis pecados, porque mi nalguita me la dejó bien. Eso es ascetismo. Es una persona que cree que flagelando su cuerpo, incluso mire tatuándosele, porque ¿sabe una cosa? El tatuaje no es con anestesia. El tatuaje te duele, son agujas. Eso es una manera de flagelación. Y ahora ya no solamente hay tatuajes, ahora te cortan la piel, te sacan pedazos de piel y te dejan la marca ahí. Como que si tú fueras, ¿cómo sería la palabra? Un cerdito que le ponen en la marca. El asceta piensa eso, porque dice: así mi cuerpo se duele, entonces de esa manera yo pago por mi pecado. Y cada vez que sienta dolor, un pecado se me va. Cada vez que me golpee la espalda con un látigo, un pecado se me va. Pero usted cree que así se limpian los pecados. O ayunando, quiero hacer un ayuno de 40 días y está bien flaquito ahí. Pero no tiene propósito el ayuno. ¿Sí está entendiendo? Eso es un asceta, eso es ascetismo. ¿Qué más? Básicamente es la autonegación y mortificación de la carne para de esta manera purificar y perfeccionar al espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo me golpeo, yo me flagelo, yo me circuncido. Mire, hasta eso, la circuncisión. Dios la hizo con un propósito, sí, para diferenciar al pueblo de Israel. Pero ya hoy día nosotros no necesitamos la circuncisión. Los varones digan gracias a Dios. Porque hubo situaciones en la Biblia donde adultos, hombres adultos, se tuvieron que circuncidar y eso duele. Imagínense que digamos aquí: a ver, ninguno de los varones se va al cielo si no se circuncida ahorita. Vaya pues al doctor y circuncídese. Después que se le va la anestesia, ahí vamos a hablar. ¿Está entendiendo? Y piensan que de esa manera perfeccionan su espíritu. Entonces el asceta es un débil en la fe, porque está pretendiendo que con todas estas cosas se puede caminar en la fe. ¿Qué hacer con un débil en la fe? ¿Qué hacemos con estos niños, con estos débiles en la fe? Yo tengo 10 cosas que debemos hacer. Primero,
discierne si estás tratando con uno. En una ocasión, hace algunos años atrás, vino aquí un señor, un hermano, no sé quién era, y tenía un librito fotocopiado. Y ahí estaba toda la cuestión de la Navidad, que no hay que celebrarse. Pero me llamó la atención una cosa en ese libro. Había una foto de Billy Graham, un gran predicador que murió hace poco en Estados Unidos. Y Billy Graham había visitado al Papa. Entonces se habían tomado una foto cogidos de la mano. Entonces le tomaron esa foto y en el libro estaba la foto y decía: Billy Graham, el predicador evangélico, se rinde ante la Babilonia, ante la gran ramera, ante Roma. Y yo cuando vi eso le dije: oiga, esto no es verdad. No, es que es verdad. Mire, el pastor Francisco Lor de las Asambleas de Dios también se ha rendido ante el obispo de Guayaquil, el arzobispo de Guayaquil, porque tiene una foto ahí que él entra allí a la catedral y le dan un cheque, hasta cheque dice. Yo no lo he visto, ni soy testigo de eso. Pero ¿cómo puedo hablar de alguien? ¿Cómo puedo juzgar a alguien? Y yo entendí, este hermano es un débil en la fe. Y andaba vendiendo el bendito libro fotocopiado, fíjese, ni siquiera original, fotocopiado. Y no, que aquí está la verdad, que aquí... Digo, no, muchas gracias, ahí nomás. 2, no discuta con él, no contienda con esa persona, no pelee con esa persona. No, gracias, sabe que hasta ahí nomás. Porque si usted comienza a pelear con esa persona, va a haber un enredo ahí, va a haber un problema. 3, no lo haga sentirse mal. O sea, no lo menosprecie. Es que yo soy maduro en la fe y estoy recibiendo un débil. No lo menosprecie. Tampoco es para menospreciarlo. Tampoco es para sentir lástima de esa persona. Es decir, ay, este pobre o esta pobre débil en la fe. No, nunca haga eso. Nunca hagamos eso. No lo juzgues. Número 4, lo que hablábamos hace un momento. 5, recuerda que Jesús es el Señor de vivos y de muertos, de fuertes y de débiles. Es tu hermano. Ámalo. Es tu hermano. Amén. Ame a los débiles en la fe. 6, cada uno rendirá cuentas a Dios. Oiga, este creo que del pasaje que leímos, este es el que nos da más palo. Porque usted no va a rendir cuentas por ese hermano, ni él va a rendir cuentas por usted. Usted va a rendir cuentas a Dios de su vida. 7, no ponga obstáculos a su fe. ¿Sabe qué significa eso? Piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Alguien de aquí una vez me dijo: pastor, usted no hable desde el púlpito que usted no tiene problemas con el alcohol, que usted no tiene problemas de tomar una copa de vino, porque hay muchos hermanos que son borrachos y han pasado por esa vida y usted no puede hablar desde el púlpito. Si hay alguien aquí que tiene problemas con el alcohol, y si alguna vez yo he dicho desde el púlpito que puedo tomar una copa de vino y a mí no me afecta, pero si a usted le afecta, venga y dígamelo personalmente. Ahora, yo no es que estoy tomando en la calle, no, sí está entendiendo. Si yo lo hiciera frente a la gente allá en la calle, ahí sí estuviera dando un mal ejemplo. Estaría siendo una piedra de tropiezo. Y créame, hoy en las redes sociales vemos de todo.
Y esto es complicado. Un pastor estaba cantando una canción que en mi juventud me gustaba bastante. Es un autor que se llama John Cougar, y su canción es algo en español que dice me duele, me hace sentir bien el dolor. Y este pastor estaba cantando esa canción en inglés. Y una de las cosas que yo he aprendido es que cuando uno canta cualquier cosa, uno tiene que discernir la letra. Entonces yo fui a ver qué significaba esa canción, y ahí entendí lo que cantaba este joven en mi época. Dije, ya no puedo cantar esa canción, ya no puedo seguir esa canción, pues puede ser piedra de tropiezo. Y sobre todo alguien que sepa inglés va a decir, oye, estás cantando que te gusta que te hagan doler. Ahí nomás, ahí nomás. ¿Está entendiendo? Uno puede ser una piedra de tropiezo para alguien. ¿Cuánta gente vio ese video? No sé, pero yo lo vi. Y le mandé al pastor el video con la traducción. Le digo, no le dije nada, no le dije, mira, no cantes, no te pongas, no, solo le envié la traducción. Porque puede ser pie de tropiezo para alguien. ¿Está entendiendo? Puede ser que para otro no sea problema. A otro en su conciencia no le haga mal. Es una canción, suena muy bonito, es pegajosa la letra, pero no está bien. No quiero ser una piedra de tropiezo para alguien más. 7. No hacerlo entristecer, sino amarlo. Ahí dice, contristarlo. Y eso se llama, no solamente amor, se llama compasión. Es que yo no me puedo dejar manejar por el criterio de las demás personas. Sí, está bien, no se maneje por el criterio de las personas, pero no haga entristecer a uno que es débil en la fe. Eso dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Ay, que pastor, es que es malo que haya débiles en la fe en la iglesia. Sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Y esta es la manera en que la Biblia nos enseña a tratarlos. 9. Trátelo con justicia, paz y gozo. Y no es su justicia, es la justicia de Dios. No es su paz, es la paz de Dios. No es su gozo, es el gozo de Dios. Y por último, colabora en su edificación. Y no solamente en su edificación, sino en la mutua edificación. Y aquí hay algo muy importante. Un débil en la fe tendrá algo que enseñarme a mí, que soy maduro en la fe. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero si yo me creo el maduro en la fe y digo, no, ¿qué me va a estar enseñando este debilucho en la fe? No. Mutua edificación. Mutua edificación. Tú me enseñas, yo te enseño. Juntos crecemos en el camino de Dios. Amén. Llegamos a la conclusión. Primero, que la fe es personal y no para vanagloriarnos. Su fe es personal. Usted tiene su fe, dice el apóstol Pablo, quédate con tu fe. Gloria a Dios por tu fe, pero no te estés ufanando. Mira mi fe. Si tuviéramos un medidor de fe que fuera como las rayitas del celular o como la batería del celular, ¿en qué porcentaje cree que sería su fe? 100%. Gloria a Dios, yo tengo el 100%. Mira, mi batería está cargadita. O sería un 10%. O 15%. En 15% dice, conecta el cargador. Te dice, ¿sí o no? Te dice. 15% te dice, conecta el cargador. ¿Cómo estaría tu fe? 2. La conciencia está conectada a la fe. Y la conciencia es eso que tenemos nosotros
que nos corrige. Porque por asunto de conciencia, si veo que lo que estoy comiendo le hace problema al débil en la fe, yo dejo de comer, yo dejo de tomar. Pero no es porque lo considero malo. El apóstol Pablo dice en la Biblia que él se comía la carne sacrificada a los ídolos. Pero había débiles en la fe que decían, ¿cómo se va a comer esa carne? Si esa carne la acaban de presentar para los ídolos. Oiga, yo me acuerdo en la Tacunga, cogían a los chanchos, los abrían en unos, ¿cómo podrían llamarse? En unas astas, los abrían así, el chanchito iba así como abierto, todo le rajaban, ¿no? Y la cabeza arriba, y lo van enseñando por las calles de la Tacunga, y va el cura ahí tirándole agüita bendita, así, van todos en procesión. Pero ese chancho lo venden en el mercado. Si alguien puede decir, pero pastor, ¿cómo se va a comer ese chancho? ¿No ve que lo bendijo el sacerdote? ¿Hay un problema con eso? Solamente si algún hermano de la iglesia me hubiera dicho, pastor, no se coma ese chancho, que le va a hacer mal. Y yo le voy a decir, ¿por qué? ¿No ve que le cayó agua bendita? ¿Sí está entendiendo? El apóstol Pablo decía, yo no tengo problemas por comer esa carne. Pero si un débil me dice, no comas esa carne, yo dejo de comer esa carne. ¿Está entendiendo? 3. Discernir las escrituras y tenerlas como regla final. Todo tiene que ser suscrito a la palabra de Dios. No es que yo pienso, pastor, que esto es una cuestión cultural. Mire, en Alemania los evangélicos toman cerveza. Pastor, se van al infierno todos los alemanes. No, porque es una cuestión cultural. En Chile también. En Chile le dan pan y vino. Es que es juguito de uva. No es jugo de uva, es vino con alcohol. En todas las casas le dan eso. Mi papá siempre me contaba una anécdota. Él estuvo en Viña del Mar y los pastores estaban comiendo en un restaurante y comenzaron y le pusieron su pancito y su botella de vino. Y mi papá, como es muy observador, se dio cuenta que había pastores que ya habían destapado la botella y habían comenzado con una, con dos, con tres, con cuatro, y ya estaban medio chumeados. Pero los pastores chilenos no tenían problema. ¿Por qué? Porque era esa su costumbre. No era la costumbre de los ecuatorianos. O usted tiene una botellita de vino ahí en su mesa. No, no es nuestra costumbre. Pero para el chileno no hay problema con eso. A nosotros sí. Porque puede ser que nos guste. Y dale, y dale, y dale. Y después ya usted sale. Decía Leonardo al principio, manda fuego, sale con un fuego así, un rubor, porque le cogió el vino. Por último, cambiar el legalismo por la ley del Espíritu. Romanos 8, vamos a leer esto finalmente. Romanos 8, del 1 al 6. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado y en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa es la única ley que vale. Ya no la ley del antiguo pacto.
Ya no la ley que bajó Moisés del Sinaí, es la ley del Espíritu Santo. Y esa es la ley que gobierna mi vida. Por eso voy a dejar de ser débil en la fe para pasar a ser maduro en la fe. ¿Y cómo lo hago? Siguiendo estos consejos. Mientras hacía este mensaje en la semana, una querida amiga, la pastora Jacqueline Miranda, ella puso un pasaje de la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 21. Y hay una situación muy interesante allí. Está el rey David huyendo del rey Saúl y llegan donde los sacerdotes, me imagino, al templo. Y él llega y le dice al sacerdote: mira, estamos haciendo le miente al sacerdote. Estamos haciendo algo a favor del rey y mira, él nos ha mandado, entonces, pero tenemos hambre. Tenemos hambre. ¿Qué tienes a mano?, le dice David al sacerdote. Y el sacerdote dice: mira, no tengo nada, solamente los panes de la proposición. Los panes de la proposición eran los panes sagrados. Y esos panes, ya una vez que dejaban de estar calientitos, se los cambiaba. Y dice: solamente tengo este pan. Y él le dice: dame nomás el pan, que mi gente tiene hambre. Y el sacerdote le dice: la única manera en que yo te dé el pan es que ninguno de ustedes haya tenido sexo con sus esposas. Entonces David le dice: no, nosotros durante este tiempo, como estamos en esta campaña, estamos haciendo esta misión secreta, ninguno ha tocado mujer. Estamos puros. Ya, dice, ya, entonces ahí sí te doy el pan. Pum, le dio el pan. ¿Por qué le dio el pan? Que era consagrado. ¿Sabe que al final de la Santa Cena los niños se acercan a pedir vino y pan? Y hay muchos que dicen: no toques la galleta porque esa galleta es santa. No tomes el vino porque ese vino es el vino. Eso es una debilidad en la fe. ¿Cómo le puedo decir al niño: no comas esta galleta? Él entiende que es una galleta. Él no entiende que es el cuerpo de Cristo. Él no entiende que es algo que se consagra. Y oramos al principio, oramos, ¿no, verdad? Señor, bendice el pan, bendice el vino, oramos. Lo santificamos, sí. Pero el niño no entiende eso. Lo voy a correr y le voy a decir: no, sale aquí, muchacho malcriado. No me pidas galletas, no me pidas pan, no me pidas el vino. El mismo sacerdote le dijo a David: te doy el pan, pero si no has tenido relaciones sexuales. ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué hubiera pasado? ¿Dios no ha bendecido las relaciones sexuales dentro del matrimonio? Sí. ¿Tenía un problema eso con la comida? Sí. Eran los panes sagrados. Alguien una vez dijo: no puedo tocar ninguno de estos utensilios porque esto es sagrado. ¿Sabe qué? En algún momento se me está ocurriendo cambiar este púlpito. Pero alguien puede decir: pastor, pero si el púlpito tiene 30 años, es sagrado. Es sagrado el púlpito. O el que debería ser consagrado soy yo, el que está atrás del púlpito. ¿Está entendiendo? No es cuestión de comidas, no es cuestión de cosas, no es cuestión de tocar, no es cuestión de gustar, es cuestión de vida. ¿Fui una vez débil en la fe? Sí. ¿A veces soy débil en la fe? Sí. ¿Sabe por qué? Porque a veces juzgo. A veces juzgo a mi hermano. A veces juzgo sin saber.
¿Cuántos han entrado a una discoteca? ¿Ha entrado usted a una discoteca? Levante la mano, no tenga vergüenza. No le está enfocando la cámara, solamente a mí. Por haber entrado a una discoteca, a la Hot Beer entré. Después dice, el pastor tiene que arrepentirse, tiene que ponerse 2 tapillas en la rodilla y andar todito. Ese es el mayor problema con un débil en la fe, cuando uno lo juzga. No juzguemos a nuestro hermano débil. Tampoco nos creamos yo nunca lo he hecho. ¿Se acuerda del publicano y el fariseo? Yo no soy como este publicano pecador. Y el otro se golpeaba el pecho y dice, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿Cuántos débiles en la fe hay alrededor nuestro? No sé. Pero la Biblia me llama a amarlo, a no ser piedra de tropiezo para él, a levantarlo, a aprender de él y a no juzgarlo. Casi como que fuera un versículo. No me juzgues, que no te juzgaré. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, si hemos pecado juzgando a un hermano por su debilidad, perdónanos. Perdónanos si nos hemos vanagloriado de nuestra fe, creyendo ser mejores que otro, por ser más maduros, por tener más años en los caminos del Señor, o por ser tal vez líderes, pastores, que tal vez el más pequeño de nuestros hermanos que está aquí, o el más reciente de nuestros hermanos. Señor, tu palabra dice que ¿dónde está mi fe? Señor, mi fe está en ti. Y tú me ayudarás, Señor, a seguir adelante, creciendo en fe, madurando cada día, aprendiendo a servirte y a vivir, no conforme la gente diga, sino conforme diga tu palabra. No conforme lo que piensen los demás o la conciencia de los demás, sino lo que la conciencia, bajo la dirección del Espíritu Santo, me
todo el